Vamos a empezar con un tema nuevo, máximos y mínimos. Dentro del estudio de funciones de dos variables, bueno, es fundamental para hacer un análisis completo determinar los máximos y los mínimos y otras zonas o puntos especiales que se llaman puntos de ensilladura. Vamos a ver algunas definiciones. Definición, una función de dos variables. Fíjense que estudiamos funciones de dos variables, ¿no? Una función de dos variables tiene un máximo local en un punto AB, si f de xy es menor o igual que f de AB. Supongamos que este es un máximo local o este. Bueno, venimos a un punto, por ejemplo, este sería el AB, f de AB, donde está el máximo, o acá. Nos acercamos, cerquita de AB, y nos vamos a dar cuenta que f de xy es siempre menor que f de AB. En un entorno, tomamos todos los puntos que quieran, cercanos a AB, y cuando los evaluamos en la función, siempre la función es más chica que en AB, porque efectivamente en AB hay un máximo, que puede ser local o absoluto. Cuando xy está cerca de AB, es decir, que f de xy es menor o igual que f de AB para todos los puntos xy en algún disco con centro en AB. El número real f de AB se llama máximo local. Análogamente, si f de xy es mayor, cuando xy está cerca de AB, entonces el número real f de AB se llama mínimo local. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un mínimo local, o acá, mínimo local que puede ser absoluto. Vamos a un entorno cerquita de AB y nos damos cuenta que f de xy es mayor que f de AB, mayor o igual. Por lo tanto, para todo xy cercano a AB, entonces decimos que ese punto, que f de AB es un mínimo local. Si las desigualdades de la definición se cumplen para todos los puntos xy en el dominio de f, entonces f tiene un máximo absoluto, o mínimo absoluto en AB. ¿De acuerdo, chicos? Bueno. Perdón, profe. Sí. ¿A qué se refiere cuando dice en algún disco? En un disco, imagínate el puntito AB y alrededor dibujale como un disco, un círculo. Sería en el entorno del punto, sería. Claro, sería un disquito, una superficie, por llamarlo así, un círculo, muy cercano a AB, pero sin llegar a ser a AB. Entonces, todos esos puntos que están en ese disco, en AB, cuando vos los evaluás en la función, si es un máximo van a ser menores que f de AB, y si es un mínimo van a ser mayores que f de AB. ¿De acuerdo, chicos? Bueno, vayamos a los siguientes teoremas, o el siguiente teorema. Si la función tiene un máximo o un mínimo local en AB, y hay derivadas parciales de primer orden de f, ¿qué es lo que pasa? La derivada parcial de f respecto de x vale 0, y la derivada parcial de f respecto de y vale 0. Esto equivale a decir ¿qué cosa? Que el gradiente vale 0, porque ¿cómo formábamos el gradiente? El vector gradiente, con estas derivadas. Primera componente del gradiente, y segunda componente del gradiente. ¿De acuerdo, chicos? Bueno, sí. ¿Qué pasa? Si la derivada parcial es 0, la derivada parcial respecto de x es 0, y la derivada parcial de f respecto de y es 0, ¿cómo nos va a quedar la ecuación del plano tangente? Fíjense, esta es 0 y esta es 0. Nos va a quedar que z es igual a f de AB. O sea, un plano horizontal. Z igual a z0 es un plano horizontal. Esta es la interpretación geométrica de la derivada de f si tiene un máximo o un mínimo local. ¿De acuerdo, chicos? Bueno. Un punto AB se llama punto crítico o punto estacionario de f si pasa lo siguiente. La derivada parcial de f respecto de x evalúa en AB es 0. La derivada parcial de f respecto de y evalúa en AB es 0. O si una de esas derivadas no existe. Tener en cuenta que como en el cálculo de una sola variable, no todos los puntos críticos originan máximos o mínimos. Esto es muy importante. Acuérdense, el hecho de que las derivadas parciales sean 0 no quiere decir
que haya un máximo o un mínimo. Es un punto crítico. Cuando nosotros obtenemos los puntos críticos, tenemos que estudiarlos, ver si realmente... Tenemos que ver si realmente es un máximo o un mínimo local. U otro tipo de punto que se llama punto silla. Bueno. Vamos a hacer este ejercicio. Ejemplo. Supongamos que tenemos esta función. Fíjense, es un polinomio de segundo orden en x y en y, ¿no es cierto? X cuadrado más y cuadrado. Esto ya nos da la pauta de que tiene la pinta de ser un paraboloide desplazado del eje, porque tiene estos términos acá. Nos dice, hallar los puntos críticos y determinar si son máximos o mínimos locales y o absolutos. Bueno, la gráfica de esta función es esto que está acá. Es un paraboloide desplazado. ¿De acuerdo, chicos? Bueno, vamos a hallar las derivadas primeras, porque acuérdense, lo que nosotros buscamos cuando queremos estudiar o determinar los máximos o los mínimos, los puntos críticos, ver dónde se anulan las derivadas. Entonces, efectivamente, vamos a ver en qué puntos se anulan las derivadas. Para eso derivamos. Derivamos respecto de x, ¿cuánto nos va a quedar? 2x menos 2. ¿De acuerdo, chicos? Derivamos respecto de y, nos va a quedar 2y menos 6. 2y menos 6. ¿De acuerdo? Igual a 0, para ver para qué valores de x y de y realmente estas derivadas se anulan. Igual a 0 me da que esto es 0 si solo si x1 es igual a 1, y esto es 0 si solo si y es igual a 3. Por lo tanto, tenemos un único punto crítico que es el 1, 3. En el punto 1, 3, las derivadas primeras se anulan. Las derivadas parciales de f respecto de x y respecto de y se anulan. Muy bien. Ahora tenemos que ver si este punto crítico es máximo local, mínimo local u otro tipo de punto. Por ahora no tenemos ninguna herramienta matemática que nos permita resolver el problema rápidamente. En 5 minutos se las voy a dar, que se llama la prueba de las derivadas segundas o de Lesiano. Por lo tanto, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ver. Esto está al cuadrado, esto está al cuadrado. Voy a completar cuadrados, a ver qué pasa. Aparte, uno, si quiere lo grafica esto, usen en matemática, el GeoGebra, se van a dar cuenta cuando lo grafiquen. Fíjense que acá en el 1,3. ¿Esto qué es? Un mínimo. Hasta las manos uno se da cuenta que es un mínimo, ¿no? Bien. Pero hagámoslo analíticamente, sin usar algún graficador. Ustedes podrían usar matemáticas, ya les digo, lo grafican y le va a dar esto. Ah, mira. Pero hagámoslo analíticamente. Si yo completo cuadrado, voy a hacer, acá tengo x cuadrado, fíjense, acá tengo 2x, menos 2x. O sea, esto tiene toda la pinta de tener un x menos 1 al cuadrado. X menos 1 al cuadrado me va a dar x cuadrado menos 2x, que lo tengo acá, más 1, que está acá metido, solapado el más 1. Si yo hago y menos 3 al cuadrado, fíjense, me va a quedar y cuadrado, el doble producto, menos 6y más 9, que lo meto acá. 1 y 9, 10, me están sobrando 4, que es el 4 que tuve que poner acá. Fíjense, este polinomio lo puedo escribir así. Y acá salta a la vista de que esto, ¿qué es, chicos? Un paraboloide circular, desplazado en x1 hacia la derecha, desplazado, o sea, hacia el lado positivo, 3 hacia la derecha en y levantado 4. Subido en 4. Acá está el 1, 3, 4. ¿Se dan cuenta, chicos? Está acá, 1 a la derecha, 3 hacia la derecha en subo en 4. Ahí está el paraboloide. ¿De acuerdo, chicos?
Bueno, este término es positivo siempre, es siempre mayor o igual que 0 para todo x, este es siempre mayor o igual que 0 para todo y por lo tanto, f de xy es mayor o igual que 4 para cualquier valor de x y de y. O sea, nunca, si esto vale 0 y esto vale 0, la función va a valer 4. Y ese número, ese valor es su mínimo absoluto. Por consiguiente, f de 1, 3 igual a 4 es un mínimo local, de hecho es un mínimo absoluto. No hay ningún valor más chico que ese. A partir de ahí, ¿no es cierto? A partir de f de 1, 3, que vale 4, la función siempre más grande, siempre crece. ¿Eh? ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ver otro, donde nos vamos a encontrar con un punto crítico que no es un máximo o un mínimo. Supongamos que tenemos esta función, f de x igual a y cuadrado menos x cuadrado. F de xy es menos 2x, cuando lo derivo, ¿no es cierto? Hago la derivada parcial respecto a x, me va a quedar menos 2x. Esto lo igual a 0. ¿Cuánto tiene que valer x? 0. Si solo si, x vale 0. Hago la derivada parcial de esto respecto de y, me va a dar 2i. 2i la igual a 0. Esto es cierto si solo si, y vale 0. ¿No es cierto? Por lo tanto, ¿este qué es? Un punto crítico. ¿De acuerdo, chicos? Este es un punto crítico. Bueno, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa cerquita de este punto. Esta es la gráfica de la función, que es una función media rara. Esta es la gráfica de esta función. Vamos a ver qué pasa acá en el 0, 0. Entonces me voy a basar en la definición de límite, voy a estudiar los puntos que están cerca del 0, 0. Entonces, una de las cosas que puedo hacer es, pasemos esto de la función, para puntos sobre el eje X tenemos que igual 0, es decir, que trabajaremos con f de x0. Lo que estoy diciendo acá es que me clavo y en igual a 0 y me muevo en el eje X. ¿Ven? Me muevo así. ¿Lo ven mi cursor moviéndose acá sobre el eje X? De este lado. ¿Lo ven, chicos? ¿Y qué es lo que advierto? Que si y vale 0, acá pongo un 0, la función me quedó que es menos x cuadrado. Y esto es siempre más chico que 0. Esto es menor que 0 si x es distinto de 0. Fíjense, y si ustedes miran, es esta parábola que está acá, y que sigue del otro lado, está también, va para abajo, ¿no? Va para abajo, está siempre por debajo del plano XY, o sea que es negativa. Fíjense que cerquita del 0, 0, moviéndome por acá, obtengo valores negativos de la función. ¿Está? ¿Lo ven todos, chicos? En cambio, para los puntos sobre el eje Y, me muevo acá en el eje Y, tenemos que x es igual a 0. O sea, si x es igual a 0, la función me va a quedar f de xy igual a y cuadrado. Y esto es positivo, si es distinto de 0. ¿Lo ven? Y me da esta parábola. Esta parábola positiva. Y fíjense que la función siempre está arriba del plano de XY, o sea, la función es positiva. Lo que estoy viendo que en un disquito cerrado, en un entorno cerrado del 0, 0, encontré valores positivos y valores negativos de la función. No se condice con la definición de límite. Porque si fuera un mínimo, todos tendrían que ser, ¿cómo? ¿Cómo tendrían que ser? Y mayores. Más grandes, mayores. Y si fuera un máximo, menores. No se está cumpliendo. Yo encuentro valores más grandes y valores más chicos. Valores positivos y negativos. ¿Qué pasa? No es ni un máximo ni mínimo. F carece de valores extremos. Y este tipo de punto se llama punto de ensilladura. Fíjense que si ustedes lo miran con detalle, esto parece una silla de montar. Caballo. ¿Lo ven, chicos? O sea, esto no es ni un máximo ni un mínimo. Y fíjense qué interesante. Traten de meter un plano tangente acá, al 0, 0. Corta la gráfica. Entonces, en cambio, si ustedes meten un plano tangente acá, no pasa nada. Ustedes pueden meter un plano tangente acá que no la corta la gráfica cerca del 1, 3, 4. Lo mismo acá. Yo acá le puedo meter un plano tangente horizontal
sin ningún problema, no me la corta la gráfica ese plano tangente. En cambio acá es imposible meterle un plano horizontal, tangente acá. No puedo porque me va a cortar la gráfica en un montón de lugares. ¿Se entiende, chicos? Que esto no es ni un máximo ni un mínimo. Es un punto en ensilladura. Es un punto crítico. ¿Por qué es un punto crítico? Porque las derivadas parciales valen 0. ¿Se entiende? Pero no es ni un máximo ni un mínimo local. ¿Se entendió? Bueno, quedaron mudos. Hay formas mucho más rápidas de hacer esto, más mecánicas, sin este análisis que yo les acabo de hacer y que lo voy a pasar a hacer ahora a continuación, y que es empleando las derivadas segundas. Prueba de las derivadas segundas. Suponga que las segundas derivadas parciales de f son continuas con centro en AB. Son continuas con centro en AB. Y que f de x, la derivada parcial de f respecto de x en AB, es 0. Y que la derivada parcial de f respecto de y en AB es 0. Por lo tanto, podemos decir que AB es un punto crítico de f. ¿Está? Bien. Sea. Y ahora les doy la definición de lo que es el hessiano. El hessiano es una función de esta característica. Es una función que la formamos con las derivadas segundas de f respecto de x dos veces, evaluado en el punto crítico, las derivadas segundas de f respecto de y dos veces, evaluado en el punto crítico, menos el producto de las derivadas cruzadas, que es lo mismo que poner la derivada segunda de f respecto de xy elevado al cuadrado. Bueno, esto que está acá se llama hessiano. Esta función tan especial que es de una enorme ayuda esta función porque trabajando con esto, estudiando el signo del hessiano y el signo de esta derivada o de esta, vamos a determinar si tenemos un mínimo local o un máximo local. Bueno, acá les digo donde la función d recibe el nombre de hessiano y mediante su estudio podremos determinar la presencia de máximos y mínimos locales o de puntos de ensilladura. ¿Se entendió? Bueno, para que haya un máximo o un mínimo, el hessiano, esta función que tenemos que construir nosotros, tiene que ser positiva. Primera condición. Si el hessiano es negativo, no hay un extremo local, es un punto de ensilladura. Si el hessiano es igual a 0, la prueba de las derivadas segundas no proporciona información. F puede tener un máximo, un mínimo local, o es posible que f de AB sea un punto de ensilladura. Si llegara a pasar esto, que no nos va a pasar, quédense tranquilos que no somos tan malos, que el hessiano de 0, lo que hay que hacer es estudiar la función en un entorno de AB. Armar un disquito y estudiarla como hicimos en este ejercicio, ¿no es cierto? Que en este ejercicio, si ustedes lo hacen con el hessiano, les va a dar que el hessiano es negativo. Automáticamente les va a dar que el 0, 0 es un punto de ensilladura. Bueno, pero supongamos que nos da 0 el hessiano. Bien, esta hay que hacerlo a mano. Estudiar en un entorno del punto crítico, estudiar cómo se comporta la función y determinar si es máximo o mínimo. Quédense tranquilo, como yo decía, que no les va a tocar algo tan raro. Bueno, para que sea mínimo local, estudiamos el signo de fxx. Tiene que ser positivo. También podría ser fii. Pues generalmente uno por costumbre o por regla estudia la derivada segunda con respecto a x dos veces, que sea positiva. También podría ser la derivada segunda con respecto a y dos veces, y también tiene que ser positiva. En ese caso hay un mínimo local. Si la derivada segunda respecto de x es negativa, hay un máximo local. Bueno, ahora vamos ya con un ejercicio. Perdón, profe, una consulta. ¿Siempre se hace con derivadas respecto de los ejes x, y o puede ser con cualquier derivada parcial? Sí, en este caso se hace con respecto de xy. Vos acá, ¿por qué me preguntás eso? ¿Vos pensabas en la derivada direccional, por ejemplo? Claro. No, se hace con respecto a los ejes x e y. Porque es lo más fácil. Si hubiese un máximo o un mínimo, la derivada direccional también te daría 0.
Porque acordate que para el cálculo de la derivada direccional vos usabas las derivadas parciales. ¿Te acordás? Y Sí, las derivadas parciales, si es un punto crítico, valen 0. van La a valer derivada 0. direccional te daría 0. Claro, ¿Eh? perfecto. Bueno, muy bien. Encuentre máximos y mínimos locales y puntos silla de esta función. Nuevamente nos tocó un polinomio de grado 4, x a la cuarta y a la cuarta, 4 menos 4x más 1. Bueno, vamos a hacer la derivada parcial de f respecto de x. Derivo respecto de x, me va a quedar 4x cubo menos 4y, ¿no es cierto? Ahora voy a derivar esto respecto de y, me va a quedar 4y cubo menos 4x. Fíjense que en las dos funciones, en las dos derivadas, puedo dividir por 4. De hecho, las voy a igualar a 0, las igualo a 0 y simplifico el 4. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, no? Entonces ahora, igualo las derivadas parciales a 0, habiendo simplificado el 4, y a esta la llamo 1, a esta la llamo 2, y de 1, por ejemplo, voy a decir que y es igual a x cubo. ¿Lo ven? Y igual a x cubo. Y la reemplazo en 2, es decir, esto igual a x cubo, lo meto acá, la meto ahí. Entonces me va a quedar x cubo al cubo. X cubo al cubo me va a quedar x a la novena menos x. X a la novena menos x. Ahora esto, saco factor común x por x a la octava menos 1 igual a 0. ¿Me van siguiendo? ¿Lo van entendiendo, chicos? ¿Hasta acá llegaron? Sí, ¿Se sí. entendió? Bueno, acá ya tenemos una raíz. X es igual a 0, una de ellas, ¿no? La ponemos después. Ahora este x a la octava menos 1 lo puedo factorizar de la siguiente manera. Escribir x a la cuarta menos 1 y x a la cuarta más 1. ¿Está bien, chicos? X a la cuarta menos 1 y x a la cuarta más 1. Bueno, ¿qué pasa? Este no tiene raíces reales. Índice par, ¿no es cierto? Esto sería, me quedaría que x a la cuarta es igual a menos 1. No tiene solución en los reales. Lo dejo. Este lo vuelvo a factorizar y lo escribo como x cuadrado menos 1 y x cuadrado más 1. Y vuelvo a escribir este. Bueno, este término y este término no me sirven porque no tienen raíces reales. Por lo tanto, el que me sirve es este. Las raíces de este término que son x igual a 1 y x igual a menos 1. ¿Ven? X igual a 1, x menos 1 y x0. ¿De acuerdo? Ahora, veo qué compañeros de y tienen cada uno de estos. Si x vale 0, ¿cuánto vale y? 0. Si y vale 1, pongo 1 acá. Si y vale 1, ¿cuánto vale y? 1. Si x vale menos 1, menos 1 al cubo menos 1, y vale menos 1. Por lo tanto, acá tenemos los tres puntos críticos. 0, 0, 1, 1, menos 1, menos 1. ¿Se entendió? Gran silencio. Sí, sí, se ¿Quieren entendió, profe. que vuelva para atrás? Igual esto ya lo tienen todos subido, lo deben haber bajado a su, ¿cómo es? A su computadora. Y bueno, estudienlo este fin de semana o durante la semana. Muy bien. Ahora, ¿qué nos falta, chicos? Tenemos los puntos críticos. Tenemos que construir, ¿qué cosa? Esto. Tenemos que construir el hessiano. Y evaluar el hessiano, por ejemplo, en 0, 0, en 1, 1 y en menos 1, menos 1. En los tres puntos críticos. ¿Está? Entonces, vengo acá. Hago fxx. O sea, vuelvo a derivar esto respecto de x. ¿Cuánto me da? 12x. Hago fii. Vuelvo a derivar esto respecto de y. ¿Cuánto me da? 4 por 3, 12. 12y cuadrado. Acá me dio 12x cuadrado.
Y finalmente tendría que hacer esta respecto de y, o esta respecto de x. Hagamos esta respecto de y. Derivo respecto de y, ¿cuánto me da? Menos 4. Derivo esta respecto de x, ¿cuánto me da? Menos 4. Teorema de Clairaut. Derivadas segundas cruzadas son iguales. Bueno, venimos acá, ya lo tenemos, ¿no? Fxx, 2x cuadrado, fii, 2x cuadrado, fxy, menos 4. Escribimos el hessiano, esto por esto, 144x cuadrado y cuadrado, ¿lo ven chicos? Hago esto por esto, 144x cuadrado y cuadrado. Y hago menos 4 al cuadrado me va a dar 16. Con este menos me va a quedar menos 16. Ya tenemos el hessiano, y entonces ahora empecemos a evaluar en los distintos puntos. Evaluemos en el 0, 0. Acá tengo que poner 0 y acá tengo que poner 0. ¿Cuánto me da en el 0, 0? Esto me da, chicos, menos 16. Es negativo. ¿Qué pasaba cuando el hessiano era negativo? Había ensilladura. Claro, si D es menor que el 0, entonces no es un extremo local, es un punto de ensilladura. Bueno, vamos con el 1, 1. Pongo 1 acá. Me queda 144 menos 16, 128 positivo. Y esta, evalúo acá esta. Podría haber evaluado acá también. Evalúo esta en el 1, 1. Me va a dar 12. O sea, esto me garantiza que tiene un máximo o un mínimo. Y esto, que sea positivo, me dice que es un mínimo local. Vamos con el menos 1, me vuelve a dar 128. El hessiano positivo, quiere decir que existe máximo o mínimo. Evalúo fxx en el menos 1, me da 12. También hay un mínimo local. ¿Se entendió el problema? ¿Ven que es muy mecánico? Es muy mecánico. Chicos, ¿dudas, preguntas? Me quedó claro. ¿Sí? A todos, miren que son muchos, ¿eh? Me gustaría tener una devolución de, no sé, somos 35 presentes, no sé, al menos de 10, Profe, 12. a mí me quedó claro, pero si podía bajar un poquito la velocidad que no me llevo a escribir. Ah, bueno, está bien. Puedo ir más lento. Gracias. Por favor, sigamos. Este problema simplemente se lo voy a dejar planteado, porque este problema en realidad se puede resolver por otro método que se llama el método de los multiplicadores de Lagrange. Pero simplemente se los voy a comentar de qué se trata. El método de las derivadas segundas sirve solamente para funciones de dos variables. Pero acá nos vamos a encontrar con un problema donde nos piden maximizar un volumen de una caja. Y en un volumen están involucradas tres variables, x y z. Ejercicio. Una caja rectangular sin tapa se va a fabricar con 12 centímetros cuadrados de cartulina. Encuentre el volumen máximo de dicha caja. Bueno, sea la longitud, el ancho y la altura de la caja en centímetros, x y z. El volumen de la caja es, ¿cuánto, chicos? X por y por z. El volumen de la caja es x por y por altura z. ¿De acuerdo? X por y por altura z. Bueno, como vemos, el volumen depende de tres variables y el método de las segundas derivadas se aplica a funciones de dos variables. Por lo tanto, tendremos que empezar una variable en función de las otras dos y así tener un problema con una función de dos variables. Para ello, utilizaremos la información que nos da el problema, en este caso, la información que tenemos del área. Nos dicen que el área vale 12 centímetros cuadrados. Entonces, vamos a escribir lo que es el área. El área va a ser 2xz, 2yz más xy. A ver. 2xz sería esto. Perdón.
esperen. XZ. XZ, esta cara con la de frente. 2XZ, 2YZ, esta, con la de acá atrás, y solamente una XY, porque me dicen que no tiene tapa. Solamente la de abajo, ¿ven? Más XY. Acá está, más XY. Y esto vale 12. Pueden ser 12 centímetros cuadrados, 12 metros cuadrados. Esa es el área. ¿De acuerdo? Esto vamos a escribirlo de otra manera, porque lo que quiero hacer, chicos, es reducir el problema a dos variables. Este es un problema de 3 dimensiones y lo quiero bajar a un problema de 2 dimensiones. Ustedes ya hicieron de esto en análisis 1, cuando estudiaron o estudiaban problemas de optimización. Tenían un problema donde desaparecían 2 variables. Y lo que hacían era, mediante alguna relación que les daba el problema, lo reducían a un problema de una sola variable. Acá vamos a hacer lo mismo, porque si no, no podríamos aplicar el método de Lisiano, porque acuérdense, el método de Lisiano es para funciones de 2 variables. Entonces, ¿qué puedo hacer acá, chicos? Esto lo escribo más lindo, fíjense, saqué factor común 2z, 2z, xy más x igual a 12, y de acá lo que voy a hacer es despejar z. ¿Está bien? Este pasa restando acá, y todo esto pasa dividiendo. Y así obtuve z, ¿lo ven? ¿Y dónde lo reemplazo z? Acá en el volumen es x por y por z, en lugar de z escribo esto. El volumen es x por y por z, en lugar de z escribo lo que me dio, en función de x y y. Y fíjense que ahora el volumen quedó escrito como una función de 2 variables. ¿Se entiende? El volumen pasó a ser una función de 2 variables. ¿Hasta ahí va bien, chicos? Sí, profe. Muy bien. ¿Y ahora qué tenemos que hacer? Derivada primera igualada a 0, derivada segunda igualada a 0. En este tipo de problemas, por la característica, ni siquiera va a hacer falta hallar el hessiano y hacer la prueba del hessiano. ¿Por qué? Porque las distancias tienen que ser mayores que 0, tienen que ser positivas, y ya uno va descartando puntos críticos. Uno no puede tener un punto crítico donde, qué sé yo, x valga 0 o y valga 0, porque si no, no existiría el volumen. ¿Se entiende, chicos? No me puede dar un punto crítico que x vale 0 o que y vale 0. ¿Está bien? Lo descarto. Lo mismo que distancias negativas. Bueno. Las cuentas son tediosas, pueden hacerlas con el matemática, pueden hacerlas a mano, pero fíjense, tenemos que derivar este volumen, esta función, respecto de x y respecto de y. Es la derivada de un cociente. Es la derivada de un cociente. No les quiero hacer misterio, pero este problema tiene muchas cuentas, y cuanto más cuentas tenga el problema, más posibilidades tienen de equivocarse. Es lógico, cuanto más cálculo tengan, y hay que hacerlo a mano, aumenta la probabilidad de equivocarse. En sí, el cálculo de esta derivada no es complicado, pero tiene muchas cuentas. ¿Por qué? Porque es la derivada de un cociente. Tengo que poner este al cuadrado y después empezar. Derivo la derivada del primero por el segundo sin derivar, menos el primero sin derivar por la derivada respecto de x del primero. Bueno, y llegamos a esto, simplificando, ¿ven? Llegamos a esto. Yo me salté 2 renglones de derivada porque es un plomo. ¿De acuerdo? Si quieren, háganlo a mano, si quieren, háganlo con el matemática para practicar. ¿Qué teníamos que hacer? Igualarla a 0, la derivada primera, porque estoy buscando puntos críticos. Ahora, esto es cierto, si solo sí, ¿qué pasa? ¿Y puede valer 0? No. Ya dijimos que no, la distancia no puede ser 0, si no, no existiría el volumen. Esto no puede ser 0. Lo que tiene que ser 0 es lo que está dentro del paréntesis. ¿De acuerdo? Esto tiene que ser 0. Y lo escribo acá.
Lo que está dentro del paréntesis es 0. Después hago esto mismo, esta misma función, la derivo respecto de y. Y obtengo esto, muy parecido al anterior, lo único que acá me quedó x cuadrado en vez de y cuadrado. Esto es igual a 0. Si se fijan, para que esto valga 0, bueno, x ya descartamos, no puede valer 0. Lo que tiene que valer 0 es, ¿qué cosa? Lo que está dentro del paréntesis, lo que está en este término. Bueno, como estas dos ecuaciones, esta y esta valen 0, las igualo. Y de ahí establezco relaciones entre x e y. Por ejemplo, llegamos a la conclusión de que x es igual a y, y que y, bueno, que x es igual a y, y después la reemplazamos en esta, ¿no? Reemplazamos en 1 y en 2. ¿Y z cómo lo saco? Z lo saco con esto. Una vez obtenemos los valores de x y de y, que valen, cada uno vale 2, 2 por 2, 4, 2 más 4, 8, bueno, 8 sobre 8. Llegamos a la conclusión de que z vale 1. ¿Se entendió, chicos? Bueno, teorema del valor extremo. Esto pareció a un teorema que ustedes vieron en análisis 1, ¿no es cierto? Donde le decía que si una función es continua, en un intervalo cerrado o acotado, siempre tiene un máximo absoluto y un mínimo absoluto, que inclusive puede estar en los extremos del intervalo, puede estar en A o en B. Esto es más o menos parecido. Nos dice que si nosotros tenemos una función continua en un conjunto D cerrado y acotado en R2, entonces f tiene un máximo, f de x1 y 1, y un mínimo f de x2 y 2, absolutos en algunos puntos x1 y x2 y 2 en D. ¿Está bien? Ahora, esos puntos pueden estar ¿en dónde? En el borde de D. Fíjense que D es cerrado y acotado, es redundante esto, ¿no? Pueden estar en el borde. Yo ahora les muestro un dibujo, Por ahí nos toca estudiar una cosa así, estudiar la función en este dominio, en esta región D, donde el borde forma parte del dominio de D. Entonces por ahí el máximo o el mínimo absoluto puede estar acá en el borde, sobre el E1, sobre el E2, en esta esquina. Bueno, sigamos. Lo que tenemos que hacer cuando nos dicen estudiar esto, determine los valores de f en los puntos críticos de f en D. Supongamos que esta es D. Estudiamos, le sacamos los puntos críticos y estudiamos los que cayeron adentro de D. Si me cayó un punto acá afuera, ni me gasto en estudiarlo, estudio los que están adentro. Porque a mí me pidieron que estudie la función en esta región, en este rectángulo. De lados L1, L2, L3 y L4. ¿Está bien, chicos? ¿Se entiende lo que les estoy diciendo? Bueno, lo voy a hacer rápido. Después, hallo los valores extremos de f sobre la frontera de los que yo les decía. Después vamos evaluando, ¿ya tenemos algún punto crítico? No, a lo mejor cayeron todos afuera, o a lo mejor me cayó uno acá adentro, me lo guardo, o por ahí es un punto de ensilladura lo que me tocó acá adentro. Después estudiamos lo que pasa acá, en el E1, en el E2, en el E3 y en el E4. Y finalmente, vamos a decir que el más grande de los valores obtenidos en los pasos 1 y 2 es el máximo, el más pequeño es el mínimo. Tomamos todos los valores que obtuvimos, tanto acá adentro como en el borde, el más grande es el máximo, el más pequeño es el mínimo. Bueno, vamos a estudiar esta función. Determine los mínimos y máximos absolutos de la función esta. X cuadrado menos 2xy más 2y. ¿Me van siguiendo? Bueno. ¿En dónde tenemos que estudiarla? Sobre el rectángulo D, que es este rectángulo que está acá abajo. El rectángulo D son los xy tales que x va de 0 a 3, x va desde 0 hasta 3, e y va desde 0 hasta 2. ¿De acuerdo? Y me quedó este triangulito.
Primero, vemos si en el interior de D hay algún punto crítico, que podría ser un máximo o un mínimo local o un punto de ensilladura. Bueno, lo hacemos, sí, y verificamos realmente qué es lo que pasa. Hacemos la derivada primera, me va a quedar 2x menos 2 igual a 0. Esto me va a permitir obtener una relación. ¿Qué tipo de relación? Que x e y son iguales. O sea, si yo hallo el x, automáticamente obtengo el y. Y después, la derivada parcial de f respecto de y, ¿qué me va a dar? 2x menos 2. 2x menos 2 igual a 0. Esto es cierto si 2x es igual a 2. Bueno, me está dando que un único punto crítico en 1, 1, me parece que lo hice mal. Sí, creo que lo hice mal, chicos. A ver, 2... ¿No hay menos 2x más 2, profe? Sí, La es derivada menos parcial. 2x más 2, exactamente, menos 2x más 2. Entonces este pasa acá negativo y efectivamente el único punto crítico es para x igual a 1. Y como x, de acá saco que x es igual a y tiene que valer 1. Acá me quedó, cuando derivo, lo tengo que corregir esto, me va a quedar menos 2x más 2. Acá va un más. Corríjanlo ustedes en sus casas. Ahí va un más. Es un más. ¿De acuerdo, chicos? Bueno. Vemos que el hessiano nos da negativo. Si el hessiano daba negativo, ¿qué pasaba? No había ni máximo ni mínimo, había un punto de ensilladura. O sea que acá adentro no tengo ni un máximo ni un mínimo, tengo un punto de ensilladura. Y la función que estamos estudiando es esta. Esta es la función arriba del rectángulo D. ¿Lo ven, chicos? Y uno advierte que acá, por ejemplo, el punto más alto a simple vista sería este que está acá. Este que está acá que corresponde a este puntito acá que es el 0,3. Vamos a hacerlo. En L1 tenemos que estudiar ahora qué es lo que pasa acá. ¿Qué es lo que pasa acá en L1, en L2, en L3 y en L4? En L1, ¿cuánto vale I? Vale 0. I vale 0. Entonces, ¿cómo me queda la función? En L1 tendríamos que I igual a 0, f de x0 es igual a x cuadrado. Esto es como una parábola, que es esta parábola que está acá. Es una parábola. Una parábola sobre el plano xz. Con x moviéndose entre 0 y 3. Bueno, el valor mínimo va a estar acá en 0, 0 y el valor máximo va a estar en 3. Que me va a dar 9. ¿Qué es este punto que está acá? Este es el punto más alto, que si se fijan, es el punto 3, 0. Muy bien. En L2, acá, en L2, x, ¿cuánto vale? X vale siempre 3. Voy a tener que poner acá 3 al cuadrado 9. Acá voy a poner 3 por 2, 6. 9 menos 6i. Bueno, junto la 6i con, menos 6i con esta y obtengo esto. A ver. Ahí. Me va a quedar 9 menos 4i. Bueno, con i moviéndose entre qué valores, entre 0 y 2. Nos va a dar de vuelta este punto, el 3, 0, este de acá, que es el mismo que lo comparten en el L1 y el L2, y un mínimo en el 3, 2. Bueno, en el L3 hacemos lo mismo, venimos por acá. En L3, ¿qué pasa? I vale siempre lo mismo, I vale 2. ¿De acuerdo? La que se va moviendo es X. Bueno, y llegamos a la conclusión de que una vez estudiamos todos los bordes, tenemos que f de 3, 0 es 9, ese sería el máximo absoluto, que es este que está acá, y tenemos que el mínimo absoluto está en 0, 0, y en el 2, 2, por acá por el medio, 2, 2, te daría por acá por el medio, que vale 0. Bueno, chicos, vamos al otro. ¿Dudas, preguntas de esto? Si me sale un máximo mínimo dentro del recinto. Lo tenés que comparar con lo que obtuviste en el borde. Con lo que tenga en el borde, perfecto. Claro. Vamos a verlo de vuelta.
Suponete que acá adentro obtuviste, no sé, en el 1, 1, en vez de obtener un punto silla, obtuviste un número 10. F de 1 a 1 te da 10. Lo comparás con lo de los bordes y resulta que 10 es más grande que cualquiera que obtuviste en los bordes. Entonces el máximo absoluto es 10. ¿Se entiende? Por ahí te dio 5, entonces tomás el de los bordes. Que en los bordes del máximo absoluto te dio 9. F de 3, 0 da 9. ¿Está? Bueno, muy bien. Bueno, vamos al otro. Multiplicador de Lagrange. Extremos ligados. Bueno. Este problema que acabamos de ver, chicos, se puede... El problema de la caja, que tenía un montón de cuentas y que yo no se las hice ni las escribí. Ustedes traten de hacerlo en sus casas, háganlo si quieren a mano o háganlo con el matemática, pero tiene cuentas largas. No voy a decir que son difíciles, pero cuanto más cuentas tienen, más fácil es equivocarse. Bueno, el problema ese de la caja, que es un problema de optimización. ¿Les suena esa palabra, análisis 1? Problema de optimización. ¿Por qué? Porque me dan una determinada cantidad de material, 12 metros cuadrados de lo que sea, de cartón, de madera terciada, y yo con eso tengo que obtener una caja de máximo volumen. Me dan, acá tenés el material, hacé la caja de mayor volumen posible. Y tiene que ser, llegamos a la conclusión de que la base x es igual a y tenía que ser cuadrada. Bueno, ese problema se podría haber resuelto muchísimo más rápido sin hacer tantas cuentas, usando una técnica que se llama método de los multiplicados de Lagrange. ¿Cuándo usamos el método de los multiplicados de Lagrange? El método de los multiplicados de Lagrange lo usamos cuando tenemos una función f de x y z que está condicionada o restringida por otra función g de x y z igual a k. A esta función, a la g de, perdón, vamos a pantalla. Multiplicados de Lagrange, acuérdense, siempre nos van a aparecer dos funciones. Una función que va a estar condicionada o restringida por otra función que está igualada a una constante. Primera gran diferencia con un problema de máximos y mínimos clásico, donde uno en un problema de máximos y mínimos clásico está buscando, digamos, la montañita y el pocito, donde uno meta el plano tangente horizontal, el plano tangente al máximo local o al mínimo local. Acá lo que estamos haciendo es otra cosa. Estamos haciendo realmente otra cosa porque tenemos dos funciones. Bueno, yo les explico esto, fíjense. El ejercicio de encontrar el volumen máximo de la caja sin tapa, que se puede construir con esta área, es un clásico ejemplo donde podemos aplicar el método de los multiplicadores de Lagrange. El volumen es la función a maximizar y el área es la función restrictiva o condicionante. Repasar el problema dado en la clase anterior, la clase que acabamos de terminar. ¿Hasta ahí bien, chicos? Muy bien. Vamos a ver los fundamentos y las bases geométricas del método de los multiplicadores de Lagrange para funciones de dos variables. Supongamos que tenemos una función f de xy condicionada por una función g de xy que está igualada a una constante k. Es decir, si yo tengo una g de xy igualada a una constante k, ¿qué me da eso, chicos? ¿Se acuerdan? ¿Qué pasaba cuando nosotros igualábamos una función de dos variables a una constante? Era como venir con un plano constante, con un z igual a algo, a z0, venimos con ese plano paralelo al plano xy, cortamos la gráfica, ¿y qué nos da eso?
una curva de nivel. ¿Se acuerdan? Entonces, esto que está acá, esto sería una curva de nivel. Y esta curva de nivel, seguro que va a ser tangente a alguna curva de nivel de la función f. ¿De acuerdo? Y en este punto donde son tangentes, podríamos trazar la recta tangente que toca las dos rectas, y dibujar los vectores gradientes. Lo voy a hacer acá. Fíjense, acá tenemos la función, digamos, condicionante o restrictiva, g de x igual a k. Esto es una curva de nivel. Y esta curva de nivel es tangente, toca en un solo punto, a una curva a nivel de f de xy. Por ejemplo, f de xy igual a esta constante, c1. Acá podemos, entre medio de las dos curvas a nivel, podemos trazar la recta tangente. ¿Lo ven, chicos? Y también podemos dibujar los vectores gradiente. ¿Cómo era el vector gradiente respecto de la curva de nivel? Ortogonal. ¿Lo ven? Acá está en rojo. Fíjense que este vector gradiente, es ortogonal a la curva de nivel. Y este otro vector gradiente, que es el vector gradiente de esta curva de nivel, es ortogonal a esta misma. Como estas dos curvas de nivel comparten esta recta tangente, la comparten, bueno, ¿qué conclusión geométrica sacan? ¿Qué ven a simple vista? Que los vectores gradientes, ¿cómo son? Paralelos. ¿Lo ven? Acá puse vectores gradientes paralelos en dicho punto. Curvas de nivel tangentes en un punto. Las curvas de nivel son tangentes en un punto, en este punto. Vectores gradientes paralelos en dicho punto. Vectores gradientes paralelos, este y este son paralelos, aunque en sentido opuesto. Entonces, ¿qué podría ser, chicos? Igual a los gradientes. Yo digo que este gradiente es igual a este, a menos de, ¿qué cosa? De una constante. Si lambda fuese 1, serían gradientes idénticos. Vectores idénticos. Misma dirección y sentido. Podrían ser, en este caso son paralelos, pero ¿qué pasa? Tienen sentidos opuestos. ¿Lo ven? Este apunta para allá, el gradiente correspondiente a g de xy, y este otro gradiente, apunta en sentido opuesto, pero es paralelo. ¿Lo ven, chicos? Entonces, nuestro problema de los multiplicadores de Lagrange se va a reducir a ¿qué cosa? A igualar los vectores gradientes de la función que queremos maximizar y la función restrictiva o condicionante. Bueno, acá les puse mucho speech, ¿viste? Para 3 dimensiones, en vez de curva de nivel, ¿qué vamos a tener? Superficie de nivel. Y también los vectores gradientes son paralelos. Porque acuérdense, el vector gradiente siempre es ortogonal a los conjuntos de nivel. Para nosotros va a ser, el vector gradiente es ortogonal a la curva de nivel, en R2, y es ortogonal a la superficie de nivel en R3. ¿De acuerdo, chicos? Muy bien. Fíjense lo que se les escribió acá. El gradiente de f está igualado al gradiente de g multiplicado por lambda. Acuérdense, esta constante lambda se llama multiplicador de Lagrange. Lambda. Normalmente nunca lo vamos a echar a lambda, rara vez. Siempre uno prescinde de lambda cuando calcula el ejercicio. Uno lo que va a calcular son estos puntos que están acá. ¿De acuerdo? Además es fundamental utilizar la ecuación de vínculo, la función restrictiva igualada a una constante, esta, g de x y z igual a k. Esta. Sin esta función, la función condicionante o restrictiva, no puedo resolver el sistema, porque nos va a quedar un sistema, en este caso, de 4 ecuaciones con 4 incógnitas. No, perdón.
Bueno, esto es una ecuación vectorial. El gradiente de f igualado al gradiente de g. ¿Por qué se llama ecuación vectorial? Porque esto es un vector y esto es un vector. Y esto es una constante, un escalar. ¿De acuerdo? Esto se llama la ecuación vectorial. Se debe evaluar f en todos los puntos x y z obtenidos en el paso anterior. El mayor valor es el máximo de f y el menor valor es el mínimo de f. ¿De acuerdo, chicos? Muy bien. Bueno, en el caso de un problema con funciones de 3 variables, me va a quedar una cosa así. Me van a quedar 4 ecuaciones con 4 incógnitas, como yo les dije, pero lambda rara vez lo vamos a hallar. Siempre vamos a hallar x y z. El problema solo nos va a llevar a x y z sin necesidad de hallar lambda. Fíjense que acá estoy igualando estos tres, estas son las tres componentes del gradiente de f, y estas tres son las tres componentes del gradiente de g, multiplicadas por el escalar lambda. Para problemas de dos variables me va a quedar más sencillo. Me va a quedar, esta vendría a ser la ecuación vectorial, estas dos son la ecuación vectorial y esta es la ecuación de vínculo, que siempre es necesaria utilizarla. Bueno, vamos a hacer el problema de la caja. ¿De acuerdo, chicos? ¿Se acuerdan del problema de la caja de 12 centímetros cuadrados de área y que queríamos maximizar el volumen? Bueno, vamos a hacer ese. Entonces, ¿cuál es la función que queremos maximizar? El volumen. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la función condicionante o restrictiva? La que está igualada a una constante, ¿cuál es? Ahí la tienen escrita. G de X. Exactamente, el área de la caja. El área de la caja es la función condicionante o restrictiva. Muy bien. Vamos a plantear el sistema de ecuaciones. Planteamos la ecuación vectorial. La ecuación vectorial consiste en igualar los gradientes de ambos vectores. Y acuérdense, son iguales a menos de la constante lambda, que es el multiplicador de Lagrange. Y esta es la ecuación de vínculo. Bueno, derivemos. Esto es un vector, un gradiente, este es otro vector. Hago la derivada de b. Derivo b respecto de x y me va a quedar iz. Igualo a gz, o sea, derivo esto respecto de x. ¿Cuánto me va a quedar? 2z más x. 2z más y. 2z más y. ¿Lo ven, chicos? Si yo derivo esto respecto de x, ¿qué me va a quedar? 2z más y. 2z más y por lambda. Bueno, hago todas las derivadas. Hago ahora la derivada de b respecto de y. Derivo esto respecto de y, ¿qué me va a quedar? Acá me va a quedar de vuelta 2z más x. 2z más x. Y acá me quedo, si yo derivo esto respecto de y, me va a quedar x por z. ¿Lo ven? X por z. Bueno, tengo estas cuatro ecuaciones. Las tres primeras surgen de igualar los dos gradientes a menos de lambda o constituyen la ecuación vectorial desglosada. Acuérdense que esta ecuación, donde igualamos los gradientes, se llama ecuación vectorial. Cuando la escribimos así, la desglosamos componente a componente. ¿Ven? ¿Se ve, chicos? Bueno, y la ecuación de vínculo, que es fundamental, esta siempre la vamos a utilizar. Bueno, una vez tenemos esto, ahora viene el ingenio de cada uno. Puedo hacer, bueno, multiplico por x esta, multiplico por y esta, multiplico por z esta, cosa que me quede x por y por z, x por y por z, x por y por z. Me quedó lo mismo en las tres. Cuando yo digo multiplico esto, multiplico miembro a miembro la igualdad, multiplico la ecuación completa.
Esta ecuación es una igualdad. Multiplico acá por x y acá por x. Esta otra la multiplico acá por y acá por y, y esta por z. Entonces me quedó x y z, x y z, x y z. O sea, me quedó que 1 es igual a 2 igual a 3. Con este truquito que hice. Entonces lo que voy a hacer ahora es, por ejemplo, igualar 1 con 2. Igualo esta con esta, ¿no? Ya viene multiplicado por x. Entonces hago 1 igual a 2, ¿no? Fíjense cómo me quedó. El lambda con el lambda se me va, el xy con el xy se me va, el z con el z se me va, el 2 también, me quedó que x es igual a y. Yo obtuve una relación muy importante. Me está diciendo qué cosa, que la base de la caja es un cuadrado. Después, igualo 2 con 3. Igualo 2 con 3 y llego a la conclusión de que y, que es igual a x, es el doble de grande que z. O que z es la mitad que de x y de y. Y estas relaciones, ahora tengo que usar la última, porque hasta ahora obtuve relaciones entre las variables, entre el largo, el ancho y la altura. Ahora lo que tengo que hacer es, ¿qué cosa? Bueno, meter esta información en la última ecuación, en la ecuación de vínculo. Y escribo todo en función de z. Yo sé que y es igual a 2z y que x es igual a 2z. Entonces, donde aparece x o y pongo 2z. En vez de x pongo 2z, en vez de y pongo 2z, y acá pongo 2z por 2z. Me va a quedar, fíjense, ¿qué me va a quedar? 12z cuadrado. Fíjense que acá también descarté la solución z igual a menos 1. Z puse mayor que 0, por ser una longitud, descartamos z menos 1. Bueno, y así llegamos a la solución del problema. ¿Se entendió, chicos? Repásenlo en sus casas. ¿Se entendió? ¿O se perdieron? Sí, yo por mi parte entendí, se entendió bastante. Bueno, ahora cuando lo vean en sus casas, que ya lo tienen todo subido esto, bueno, imprímanlo y escríbanle ahí algún apunte. Acuérdense que había una que tenía un error de un signo, una derivada. Bueno, sigamos. Muy bien, vamos a hacer otro. Hallar los valores extremos de la función f de xy igual a x cuadrado más 2y cuadrado sobre el círculo x cuadrado más y cuadrado igual a 1. Bueno, ¿esto qué es, chicos? ¿Esta función qué es? Esto es un paraboloide elíptico. Paraboloide elíptico. ¿Lo ven? ¿Por qué es elíptico? Porque este coeficiente y este no son iguales, no es circular. Y está acá dibujado. Es este paraboloide que está acá. ¿Lo ven? Es este paraboloide. Y me piden que cosa, que hallen los valores extremos de esta función sobre el círculo x cuadrado más y cuadrado igual a 1. El círculo x cuadrado más y cuadrado es este círculo que está acá abajo. ¿Lo ven? ¿Qué vendría a ser este círculo que está acá? Este problema, ¿por qué se los doy? Porque acá se ve muy bien cómo son tangentes las curvas de nivel. Este círculo es este círculo que está acá. Es el círculo x cuadrado más y cuadrado es igual a 1. Bueno, en definitiva lo que me están pidiendo, ¿cuál es el punto más alto y más bajo que están arriba del círculo? ¿De acuerdo, chicos? Y acá, fíjense, esta curva que está acá, no lo vamos a ver analíticamente, lo que hace, si uno fuese caminando por acá, cuando mira abajo, lo que ve abajo es el círculo. Si yo me paro acá, que estoy en una elipse en realidad, acuérdense que
las curvas de nivel de esto, si lo corto con planos z igual a constante, que son elipses, que son estas elipses que están acá. Esta es una elipse, esta es otra elipse, que me toca el círculo de estos dos puntos. Y esta es otra elipse, que me toca el ciclo en este punto y en este punto. Si ustedes se paran acá, fíjense, imagínense que están acá, que acá hubiese una escalerita, miran abajo y están justo arriba de este punto, arriba del eje X, en el 1. Y si ustedes se paran en este punto y miran para abajo, están acá, arriba del eje Y, están en este punto. Esta curva, así, ahora empieza a bajar, y hace un recorrido similar del otro lado. ¿Se entiende lo que vamos a hacer? Bueno, yo este problema, ya le digo, se los doy para que ustedes vean cómo las curvas de nivel son tangentes. Qué importante que es la geometría acá. Bueno, usemos el método. El método me dice, bueno, el problema podría haber sido así, muy sencillo. Halle los valores extremos de la función esta, condicionada por x cuadrado más y cuadrado igual a 1, o restringida. Muchos problemas de estos son así, son de matemática pura, no tienen absolutamente ningún sentido físico. Es matemática pura. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, pensémoslo desde un punto de vista matemático puro y después veamos la geometría en el espacio, cómo es, ¿no? Entonces, esta función está restringida por esta otra que está igualada a 1. Esta otra que está igualada a 1. Entonces la derivo esta, o sea, hallo su gradiente, igual a los gradientes, hago el gradiente de f igual a lambda por el gradiente de g. Esta es f y esta es g. Acuérdense, llamamos siempre g a la función condicionante o restrictiva, la que está igualada a una constante. Muy bien, entonces, derivo esto, hallo las componentes del gradiente, me va a quedar 2x, y derivo esta también, hallo la componente del gradiente, me va a quedar 2x, ¿no? Por lambda. Derivo esta respecto de y, me va a quedar 4y igual a, derivo esta, me va a quedar 2y por lambda. Ecuación 1, ecuación 2, y siempre tienen que poner, ¿qué cosa? La ecuación de vínculo. Muy bien, chicos. De la ecuación 1, ¿qué conclusiones podríamos sacar? Pueden pasar dos cosas. Que lambda vale 1, y me queda que 2x es igual a 2x, o esto también podría ser cierto, ¿de qué manera? Si x vale 0. ¿Lo ven? De 1 sacamos que x es igual a 0 o que lambda vale 1. ¿Está bien, chicos? Bueno, ahora, si x es igual a 0, lo que puedo hacer es ir a la ecuación de vínculo y digo, bueno, x vale 0. Entonces, en la ecuación de vínculo, que la llamé 3, me va a quedar que y cuadrado es igual a 1. Por lo tanto, y me da que vale más menos 1. ¿Lo ven? ¿Está, chicos? Y vale más menos 1. Muy bien. Si, ahora, voy a la 1. Si lambda vale 1, si lambda vale 1, si lambda vale 1, acá habría un absurdo. Porque no puede ser que 4i sea igual a 2i. ¿Podría ser cierto? ¿De qué manera? ¿De qué manera? Que i valga 0. ¿No es cierto? Si i vale 0, ¿cuánto vale x? X cuadrado vale 1, x vale más menos 1. ¿Está? ¿Está, chicos? Bueno. Entonces, ahora tenemos que combinar los puntos, ¿no es cierto? ¿Me van siguiendo o se perdieron? Se perdieron, ¿no? Gran silencio. Bueno,
Voy a empezar de vuelta. ¿Quieren que empiece de vuelta a explicar el ejercicio? Sí. Bueno. Olvídense de la función esta, olvídense del paraboloide elíptico, de esto. Bueno, a mí me dan dos funciones. Me dan esta función que está condicionada o restringida por esta. Entonces voy a aplicar directamente la fórmula de los multiplicadores de Lagrange. Igualo los gradientes a menos de una constante. Digo que el gradiente de esta, de f, es igual a lambda por el gradiente de g. ¿Hasta ahí todo bien, chicos? Sí, Entonces sí. ahora hallo el gradiente. Hallo el gradiente de f. El gradiente de f va a ser 2x, 4y. Acá está. Aquí está puesto en forma vertical. 2x, 2y. Estas son las componentes del vector gradiente. Y hallo el gradiente de g. El gradiente de g va a ser 2x, 2y. Acá está, 2x, 2y, puesto en forma vertical. Estas son las componentes, 2x, 2y, del vector gradiente. Y esta tiene que ir multiplicada por lambda. Bueno, si observan la ecuación 1, 2x igual a 2x por lambda, ¿qué pasa acá? Acá pueden pasar dos cosas. Que lambda valga 1. O sea, 2x es igual a x. ¿Cumple con la igualdad? Sí. O la otra, que x valga 0. Si x vale 0, ¿cumple con la igualdad? También. ¿Sí? Sí. Entonces, si x vale 0, acá en la ecuación 3, ¿qué me va a quedar? Que y vale más menos 1. O sea, que el 0 de x va combinado con el más menos 1 de y. O sea, un punto, yo no lo llamaría punto crítico, porque no es un punto crítico. Un punto donde pueda haber un extremo va a ser 0x 1 en y, 0x menos 1 en y. Estos dos que están acá, 0, 1, 0 menos 1. ¿Está? Ya saqué estos dos. Ahora vamos a esta. Vamos a esta ecuación. Bueno, para que esto sea cierto, ¿qué tiene que pasar? Que si lambda vale 1, 4i igual a 2i, para que sea cierto, ¿qué tiene que pasar? Que i valga 0. ¿No es cierto? Ahora, si i vale 0, ¿cuánto vale x cuadrado? 1. Entonces concluimos que x es más menos 1. O sea que con el 1 de i, con el x igual a 1 tenemos i0, con el x igual a menos 1 tenemos i0. O sea, este 0 de i, que está acá y acá, lo combino con más 1 de x y menos 1 de x. ¿Está? Yo tuve 4 puntos. ¿Cómo decimos cuál es el valor máximo o el valor mínimo? Bueno, hago f de 0,1, hago f de 0,1, vengo acá, me va a dar 2, hago f de 0 menos 1, me va a dar 2 de vuelta, hago f de 1, 0, f de 1, 0 me va a dar 1 y f de menos 1, 0 me va a dar 1. Por lo tanto, estos son los máximos y estos son los mínimos. Si venimos acá y le buscamos una interpretación geométrica, esta es la función, que es un paraboloide, y el círculo la función restrictiva. Fíjense los puntos que me dio. ¿Qué puntos me dio? Me dio el 0, 1 y el 0 menos 1. 0, 1, 0 menos 1. Fíjense, acá está el círculo. Y fíjense que acá hay una elipse interna. Esta es una curva de nivel que corta el círculo por adentro. Y luego, el 0, 1 y el 0 menos 1 son tocados por esta elipse más grande. ¿Lo ven? ¿Se entiende, chicos? Esta es la elipse x cuadrado más 2y cuadrado igual a 2, y esta elipse más chiquita, el x cuadrado más 2y cuadrado igual a 1. Esto es un análisis geométrico. El resultado acá se acabó. Yo este ejercicio se los pongo para que vean
cómo funcionan los multiplicadores de Lagrange. Fíjense que los multiplicadores de Lagrange tocan las curvas de nivel, son tangentes. Fíjense que hay una elipse, que es una curva de nivel, de este paraboloide, que toca el círculo acá y acá. Lo toca en x igual a 1 igual 0, en x igual a menos 1 igual 0. Y hay otra elipse que va por afuera, que toca el círculo, que es una curva de nivel, y esta elipse también es una curva de nivel, toca al círculo en x igual a 0 igual a 1, y en x igual a 0 igual a menos 1. Fíjense que acá se observa perfectamente la tangencia de las curvas de nivel en este método. En este punto, con este punto, en este punto y este punto. ¿Dudas, preguntas, chicos? Bueno, podemos volver la clase que viene. Yo tenía más para darle, pero es mucho. Es mucho. Se los puedo porque tengo que ir muy rápido y es un tema muy nuevo. La clase que viene les doy algún ejemplo más, si no alcanzan a verlo con Andrea, porque vimos muchísimas cosas hoy, muchísimas, en esta hora y media de teórica. ¿Está? Bueno. Pasamos a la teórica ahora, Andrea. No sé si estás ahí. El apuntecito teórico que le subí. Y obviamente, repasen todo lo que les va a dar Andrea ahora.